en nuestro piso un amigo de la casa y de mucho tiempo, un verdadero profesional, me refiero al doctor Hernán Longoni. Con él vamos a charlar sobre defensa, sobre algo sobre lo cual él se ha especializado, lo ha seguido después de muchos años. Y la bienvenida, Hernán, de tenerte acá después de algún tiempo de no cruzarnos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Un gusto estar de vuelta prácticamente en mi casa, que así considero a Reporte Diario Mundial. Bueno, ¿qué mejor que vos, que te has especializado hace muy poquito tiempo y estás doctorado en defensa, para explicarnos un poco también este trance o mal momento que pasa la nación, donde los recursos para la defensa no están, lo poco que tenemos quizás no funciona, y lo que tenemos tampoco tenemos con quién hacerlo funcionar. Así que me gustaría arrancar por parte de la historia. Vos trabajaste mucho en la historia de la fábrica militar de aviones y trabajaste sobre un avión muy importante que fue, digamos, un clásico de la fábrica, el Guaraní, ese famoso avión. Correcto. Bueno, hace poco, en diciembre, hicimos el relanzamiento de la segunda edición del libro, que es un ebook. Yo creo que es el formato que viene para publicaciones, acerca de la historia del Guaraní, pero no simplemente por ser el Guaraní, sino porque para nosotros, para Juan José Martínez y yo, que somos los coautores, nos parecía que era un modelo importante porque pudo haber sido una bisagra en cuanto a la producción, no solamente para la defensa, que era lo que estaba orientada tradicionalmente la fábrica de aviones, sino también en producción para la aviación aerocomercial. En ese momento con un nicho específico de una aeronave bimotor, turbohélice, que se logró certificar, no completamente, pero sí se logró certificar en Francia, la norma CAR 14B, que es asimilable a una norma FAR, por lo cual el avión estaba certificado para poder operar en cualquier aerolínea regional, podría ser, o de unión de pequeños tramos. Pero la geopolítica del momento o la posición... No le permitió avanzar. No le permitió avanzar porque, como anécdota podemos decir, y esto en el libro está documentado, cuando Brasil encargó 20 planeadores, o sea, 20 células armadas para terminar de ensamblarlas en Brasil, Argentina las negó, aduciendo que eso sería como hacer un traspaso de tecnología hacia un Estado que en ese momento era hipótesis de conflicto para Argentina. Había otro imbécil oportunamente ahí en la política, hizo que diésemos un paso hacia atrás. De ahí saltamos a un avión que dio mucho que hablar y que es digamos, la nave insignia, pero que tampoco pudimos, lamentablemente, no pudimos hacer funcionar, que es el Pampa, aún con todas las versiones que le han inventado las diferentes administraciones. Bueno, efectivamente, el Pampa ya fue un paso adelante porque fue un desarrollo mancomunado con una firma alemana que era Dornier, y en ese momento se pensaba hacer que la fábrica pase de un artesanado, como era hasta ese momento, por los Pucará, que es el modelo que le precede, digamos, prácticamente son todos diferentes entre sí, y la idea de asociarse con una empresa internacional, seria, con experiencia en el mercado, era la de profesionalizar la construcción en serie de una aeronave, en este caso un entrenador básico avanzado como el Pampa, que al día de hoy lo seguimos, digamos, fabricando o armando más que fabricando. Pero además te quiero hacer esta observación. Yo, que soy amigo personal, es casi como un hermano más chico de alguien que lo desarrolló, lo voló, lo llevó a Estados Unidos, lo llevó a Farnborough. Me dijo, ¿por qué no hacer, ya que la Fuerza Aérea pasó por tantos problemas económicos, el entrenador básico e inicial no tenía ninguna limitación para hacerlo? No se hizo en su momento y además tampoco lo pudimos vender, y ahora estamos en que tenemos poco, pero no tenemos mucho, pero no se lo dimos a nadie, pero, o sea, siempre estamos a mitad del camino, más todas las administraciones que pasaron, donde los administradores de la fábrica han sido tipos que son realmente, dan pena, como aquel famoso lechero que tenía una cooperativa lechera y era presidente de la FADEA, o sea que lo único que conocía de los aviones era el aluminio, que era el mismo de los tarros de leche. Y lamentablemente hablaba a un nivel, o quería involucrarse a un nivel que es vergonzante, porque seguimos con esa tesitura de nombrar gente incompetente en lugares donde tendría que haber profesionales realmente. Sí, en definitiva lo que sufre la fábrica, lo que sufre específicamente el modelo Pampa es lo mismo que sucedió con el modelo Guaraní. Una incapacidad a todo nivel, pero una incapacidad de llevar adelante un programa industrial a mediana y gran escala.
Hoy en día cualquier cliente que te pida un modelo más un entrenador, te va a pedir una serie de cosas que la fábrica no estuvo nunca en condiciones de cumplir. Desde una cantidad mínima de aviones para poder ser operadas hasta una cantidad o abastecer durante una determinada cantidad de tiempo cierta la provisión de repuestos y mantenimiento, cosa que en este momento y aún después de tantos años no se ha logrado, no se ha terminado de lograr la cadena logística para terminar el avión. O sea, dependemos de muchos proveedores externos, con los vaivenes, cada uno de ese productor, de ese proveedor, con el vaivén propio de la política internacional. Estamos igual o peor que antes, con la diferencia de que ahora quizás sí haya un aprovechamiento comercial en cuanto a que algunas compañías de aviación llevan, hacen trabajos. Eso lo veo bastante mejor. No digo que esté bien totalmente, pero lo veo bastante mejor. Tengo una visita programada en cualquier momento, quiero ir a ver realmente qué hacen porque estoy cansado de tener que hablar mal de la FADEA y quiero hablar bien de la FADEA, porque ahí hay argentinos trabajando. Eso es algo que estará por verse, porque lo que en definitiva los que tenemos algún contacto con la fábrica y queremos terminar de saber es si ese programa de mantenimiento de aeronaves comerciales, como vos decís, que para mí está muy bien y demás, se debe a una real capacidad adquirida por la fábrica o a la devolución de algún favor político por la permisividad en aerolíneas low cost que han proliferado. Exacto, lo que tenemos que entender es que a través del tiempo se ha ido degradando también la capacidad de la fábrica con el advenimiento de nuevas tecnologías. Correcto. Vamos a pasar a porque las tres fuerzas están, como digo yo, el ejército en tierra, la marina hundida y la Fuerza Aérea derribada. Vamos a pasar a la Marina, que acaba de recibir 5 aviones, tiene una cantidad de aviones de combate muy bien preservados, acaba de recibir 5 nuevos con muy buena tecnología, pero no tiene pilotos para operarla, por ejemplo, y además no sabemos qué van a hacer con eso tampoco. Bueno, si me permitís, y en muy brevísimo tiempo voy a tratar de explicar lo que yo creo que es la causa. En la segunda mitad del siglo XX, la defensa argentina, o el sistema de defensa argentina, o la política en cuanto a defensa, estuvo dedicada a establecer un control civil sobre el instrumento militar. ¿Qué es esto? Que el instrumento militar, las Fuerzas Armadas, respondan al poder político. Como debe ser. Nosotros tenemos una historia lamentable en cuanto a que esto no ha sucedido siempre de esa manera. Por lo tanto, la legislación y sus reglamentaciones han ido en ese sentido. Vos ten en cuenta una cosa, un pequeño detalle. La Ley de Defensa Nacional actual es del año 88 y su reglamentación es del año 2006. Recién con la reglamentación del año 2006 se pudo dar una orientación al instrumento militar. Eso quiere decir una orientación en cuanto a cuáles son los límites de su incumbencia, cuál es el sistema de planeamiento por el cual vamos a operar y para qué necesitamos esas Fuerzas Armadas o ese instrumento militar, para decirlo con mayor propiedad. Y las idas y vueltas políticas han hecho que eso se vaya cambiando. Cuando vos no tenés esa política cierta, no la hay. Entonces no tenés en qué emplear, no sabés cómo conformar tu instrumento militar. Bueno, ahora te hago la pregunta, la clásica. Sí. No hay ninguna hipótesis de nada, ni de conflicto, ni hablar. Bueno, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, yo coincido con esa teoría. Hipótesis de conflicto es un método de planeamiento, o sea, cómo vas a emplear tus medios para lograr cierto fin. Es una forma de planeamiento. Otra forma de planeamiento es el famoso sistema de planeamiento por capacidades o el sistema de planeamiento por medios o demás. Argentina no tiene hipótesis de conflicto, no quiere decir que no los vaya a tener. Por lo tanto, en el sistema regional sudamericano se había logrado a través de muchas décadas de mucho trabajo lograr un consenso y que la zona sea considerada una zona de paz y colaboración. Por eso se decía que a nivel regional casi ningún país latinoamericano tenía hipótesis de conflicto. Los chicos no se tienen que pelear, tienen que compartir el colegio. Hernán, señor, se nos fue el tiempo. Bueno, qué pena. Qué pena, ahí sí hay mucho, pero no puedo hacer todo un programa solamente para explicar los problemas militares y todo esto que además lamentablemente estamos en decadencia y hay que revertir esa situación, hay que revertirla. Si te agradezco. Me permitís, por favor, lo último, sí, todo sí. se reduce a para qué querés tu instrumento militar y cómo lo vas a sostener. O sea, con qué capital, con qué presupuesto vas a diseñar tu instrumento militar. Y lo que falla es esa segunda parte. Los presupuestos son irrisorios. Gracias, Hernán. Por favor, gracias a vos. Continuamos con mucho más Reporte Aéreo Mundial.